En este fragmento que vamos a estudiar la noche de hoy, fundamentalmente Pablo sigue hablándonos de la vida cristiana. Recuerden que lo hemos repetido ya desde hace varias semanas. Estamos en la tercera parte de esta carta a los Gálatas y esta tercera parte son exhortaciones prácticas. Ya Pablo no nos está hablando de doctrina, sino que nos está hablando de exhortaciones y de consejos prácticos de cómo se debe llevar a cabo la vida cristiana. Y en ese sentido, pues viene hablándonos de ese contraste entre lo que es vivir en el espíritu y vivir en la carne, entre el fruto del espíritu y las obras de la carne, que fue más o menos, que fue el tema que abordamos hace 8 días. Precisamente este tema que vamos a abordar hoy parte de ese asunto de la santidad. Y cuando uno habla de la santidad, pues finalmente está hablando en un sentido positivo de algo que hay en la vida que en sentido negativo le podríamos o le llamamos pecado. La santidad es ese caminar a partir del cual nos vamos cada vez más alejando del pecado. Y cuando uno habla del pecado, creo que es importante que comencemos esta conversación hablando de dos realidades que es importante tener en cuenta cuando uno habla del pecado. La primera es que es una realidad, muy redundante eso que dije, pero sí, la primera realidad del pecado es que es una realidad en la vida de todo cristiano. Recuerden que la palabra dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Recuerden que la palabra dice que el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. De manera pues que el pecado es una realidad en nuestra vida. Hemos pecado y muy seguramente vamos a volver a pecar. Es una realidad y la vida en santidad precisamente es ese caminar paulatino en el cual el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, va forjando en nosotros el carácter de Cristo Jesús para que cada vez más nuestras acciones sean más parecidas a las de Jesús, nuestra forma de pensar sea más parecida a la de Jesús. Pero entonces para hablar de santidad hay que partir de una realidad y es el pecado existe en nuestra vida cristiana. El pecado es una realidad en la vida de todo cristiano. Eso es lo primero. Lo segundo es, no podemos decir eso y quedarnos así tan tranquilos, sino que tendríamos entonces que plantear ese segundo elemento importante al hablar del pecado y es que el pecado tiene efectos. El hecho de que seamos realistas y digamos que el pecado es una realidad en la vida de todo cristiano, no quiere decir que lo estamos abordando a la ligera. No, a renglón seguido hay que plantear claramente que el pecado tiene efectos y tiene efectos claros y tiene efectos con relación a nosotros mismos, porque hace 8 días hablábamos del fruto del espíritu y hablábamos de la tranquilidad, la paz interior, la tranquilidad de mente que trae el espíritu. Hablamos del gozo, el contentamiento cristiano, hablamos de la confianza, de uno ser capaz de descansarse en Dios. Pues resulta que todas esas cosas claramente se ven afectadas por el pecado. La utilidad del cristiano. Recuerden que, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que si alguno se limpia del pecado, será instrumento para honra, será santificado y será útil al Señor, dispuesto a toda buena obra. Si uno lee ese consejo en modo negativo, estaría diciendo que el que no se limpia del pecado, pues no es seguramente instrumento de honra, no será tan útil al Señor y no estará tan dispuesto a toda buena obra. De manera pues que efectivamente el pecado tiene efectos sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestro gozo, sobre nuestra paz interior, sobre nuestra confianza en Dios, tiene efectos sobre nuestra utilidad, es decir, afecta nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro servicio, pero también tiene efectos en términos de nuestra relación con Dios. Recuerden que Pablo dice claramente que cada que nosotros pecamos, contristamos al Espíritu Santo, es decir, cada que nosotros pecamos, entristecemos al Espíritu Santo, y entonces ahí hay un efecto muy claro en términos de nuestra relación con Dios, y claramente pues afectamos a otras personas, porque hay muchos pecados que tienen una consecuencia directa
hacia otra persona. Engañar a una persona pues implica un efecto frente a esa persona. Obviamente el homicidio, obviamente el tema de lo que hablábamos de las obras de la carne, la ira, los celos, todo tiene que ver con otras personas y entonces hay afectaciones. El pecado entonces tiene efectos y esos son dos puntos básicos de los cuales hay que partir cuando se va a hablar del pecado. Es real, pero no se puede tomar a la ligera porque tiene efectos claros sobre nuestra vida en términos de nosotros mismos, nuestra tranquilidad, en términos de nuestra relación con Dios y en términos de nuestra relación con los demás. Y entonces, en sentido positivo, la santidad, vuelvo y repito, es ir creciendo a semejanza de Cristo, ir creciendo a semejanza de Dios paulatinamente, ir alejándonos de esos hábitos, de esas cosas que nos generan estos efectos, de ese pecado. Y en sentido negativo, implica la santidad corregir algo que está mal, corregir algo que no debe seguir de la manera como va. Como dice Pablo, si alguno se limpia de estas cosas, ese también es el camino de santidad, limpiarse de esas cosas. Entonces el sentido de la santidad no solamente es en términos positivos, de que cada vez nos parecemos más a Jesús, sino en términos negativos, en términos de que hay que limpiarnos de ciertas cosas, hay que alejarnos de ciertas cosas, hay que purificar ciertas cosas. Y ese es el sentido en que lo toca Pablo en estos versículos que vamos a conversar en la noche de hoy. Pablo nos viene hablando de la santidad y del camino cristiano hace ya varias semanas que lo venimos abordando, nos viene hablando del andar en el Espíritu, pero en ese andar en el Espíritu ahora nos dice, cuidado que es que andar en el Espíritu, santidad y santificarnos, también tiene que ver con hacer correcciones, también tiene que ver con algunas reprensiones, tiene que ver con algunos regaños, tiene que ver con algunos procesos de purificación, de limpieza. Y precisamente hoy nos va a hablar de un rasgo muy importante de ese asunto de la santidad en términos de limpieza. Voy entonces a leer el texto para que comencemos a conversarlo. Recuerden que estamos abordando el fragmento de la carta a los Gálatas que está entre el versículo 26 del capítulo 5 hasta el versículo 6 del capítulo 6. Dice así: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Como ven, el enfoque de Pablo acá es un enfoque muy interesante al respecto de la santidad y es el enfoque precisamente desde lo negativo, desde algunas cosas que hay que corregir, pero fuera de eso hay otro enfoque importante y es que por primera vez nos empieza a hablar del camino de santidad como un camino en el que no estamos solos. Todo lo que hemos estudiado de aquí hacia atrás de la vida en el espíritu era una vida en donde Pablo nos estaba hablando de lo que pasaba en nuestro interior. Pablo nos estaba diciendo que aún tenemos carne, entendiendo la carne como esa parte nuestra que no ha sido redimida y que por lo tanto dentro de nosotros hay un conflicto entre la carne y el espíritu que habita ahora en nosotros y por eso las obras de la carne y el fruto del espíritu. Pero veníamos hablando siempre en términos de lo que pasa en mí y de la vida cristiana y de la vida en el espíritu
muy desde un enfoque individual. Ahora Pablo viene y empieza a hablarnos en plural. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y va a empezar a hablarnos entonces de esa vida en santidad en relación al otro, el interés en el otro. Y empieza entonces a darnos la idea de que este asunto de la santidad es un camino en compañía, de que este asunto de la santidad hay que vivirlo siguiendo precisamente la idea que nos dio Jesús de iglesia. Recuerden cuando Jesús nos daba la analogía, nos hablaba de la iglesia, ponía la analogía del cuerpo y decía, cuidado que es que no todos ustedes son iguales, así como un cuerpo tiene muchos miembros y no todos son iguales. No se comparen entre ustedes, no quieran ser lo que otro es porque son miembros distintos. Un pie tiene una función y tiene una forma específica. Una oreja tiene una función y una forma específica. Y la oreja no le puede decir al ojo no te necesito. Y el ojo no le puede decir a la boca no te necesito. Entonces vean que esa analogía que utilizaba Jesús para hablarnos de comunidad con base en el cuerpo humano es una analogía que ahora toma Pablo. Y es la analogía de que el cuerpo, la idea de cuerpo, hay que entenderla en el camino de santidad y que por lo tanto, cuando le pasa algo a uno de los miembros, todo el resto del cuerpo lo siente. Recuerden la situación aquella en donde uno se levanta por la noche y va caminando y se pega en el dedo pequeño del pie con la pata de la cama. Y a pesar de que el dedo pequeño del pie parezca tener una función insignificante, es más, a pesar de que la medicina nos diga que muy seguramente dentro de unos años ya el ser humano no tendrá ese dedito pequeño porque no lo está usando, porque ya no andamos descalzos, porque ya no necesitamos asirnos de cosas, a pesar de que pareciera que poco a poco es menos importante, ¿cómo se siente en todo el cuerpo si algo le pasa a ese pequeño dedito? ¿Por qué? Pues porque hace parte del cuerpo, porque no está separado. Si algo le pasa a ese dedito pequeño, por insignificante e inútil que parezca, lo sentimos en todas partes. La indisposición se siente en todas partes. Si alguien se levanta con un dolor de muela, pues puede que sea solo en la muela, pero la indisposición se siente en todas partes. Ese dolor se transmite en todas partes. ¿Por qué? Pues porque es la idea de cuerpo, porque el cuerpo tiene la idea de interconexión, está interconectado, siente las mismas cosas a pesar de que hay diversidad, a pesar de que cada miembro es distinto y tiene una función distinta. Esa es la manera como Jesús nos habla de la iglesia. No solamente nos está diciendo, hay algunos predicadores y hay otros que interceden y hay otros que oran por los enfermos y hay otros que hacen esto y aquello, sino que también nos está diciendo, no son aislados. Si fuésemos simplemente aislados, no hubiese puesto la analogía del cuerpo. Están interconectados. Y es probable que lo que esté predicando ese predicador, si está diciendo cosas que no son, afecten la manera de vivir de aquel que está en el matrimonio. Y es muy probable que si dejamos de orar los que tienen ministerio de intercesión por aquellos que están sirviendo en otro lugar del mundo haciendo misiones, pues empecemos a tener indisposición, porque hay interconexión entre nosotros. Ahora, Pablo nos está diciendo, es que el asunto de la santidad también tiene que ver con eso. El asunto de la santidad es un asunto que se soporta en la idea o en la analogía de cuerpo. Entonces, algunos de ustedes o todos nosotros en algún momento vamos a resbalarnos, en algunos momentos vamos a caer y algunos en esos momentos estarán más fuertes. Algunos en esos momentos estarán más robustecidos espiritualmente y entonces aquellos que están más robustecidos tienen que ayudar a parar a los otros, porque en ese camino de santidad
El pecado es una realidad, por eso partí de donde partí. El pecado es una realidad. Y entonces, cuando alguno cae, pues no es que eso sea deseable, pero tampoco hay por qué escandalizarse porque es que ya está anunciado. El pecado es una realidad en la vida de todos nosotros, ¿sí? Es más, eh, ahora Pablo nos va a decir, y cuando usted vaya a ir a ayudar a otro, cuidado, que usted mismo más adelante puede caer en eso mismo, la realidad del pecado. Entonces Pablo nos está precisamente hablando de que algunos van a tener que en un momento puntual estar ayudando a levantar a otros para caminar ese camino de santidad conjuntamente. Pero eso se tiene que hacer de una manera específica. Y de eso es de lo que Pablo nos va a hablar hoy. Pablo nos dice que esa búsqueda de santidad conjunta no puede, primero que todo, no puede ser guiada por la vanagloria. Entonces comienza este texto precisamente con el último versículo del capítulo 5, no nos hagamos vanagloriosos. Si alguno se hace vanaglorioso, es decir, si alguno cree ser mejor que los demás, pues fundamentalmente eso va a generar una piedad falsa. En ese asunto de la santidad hay algunos entonces que empiezan a creerse muy santos, hay algunos que empiezan a sentir que están por encima de los demás, hay algunos que empiezan a sentir que cuando respiran, exhalan Espíritu Santo y entonces empiezan a mirar por encima del hombro al otro, al que muy probablemente está en su lucha, al que muy probablemente le está dando un poquito más de trabajo vencer esa atadura o ese hábito que tiene. Y finalmente entonces pareciera que estamos llenos de algunos muy piadosos, hay algunos que se empiezan a sentir orgullosos por su propia justicia, porque ellos no caen en ese pecado, porque ellos no hacen lo que otros hacen. Y Pablo entonces al principio, cuando va a empezar este tema, lo primero que nos dice es, la santidad es un asunto conjunto, pero lo primero que tienen que tener claro es, no nos hagamos vanagloriosos. Nadie se gloríe a sí mismo. Nadie se sienta orgulloso por su propia justicia. Nadie se sienta orgulloso porque, porque es justo en su propia opinión o porque está avanzando mucho en su propia opinión o porque es muy bueno en su propia opinión. Recuerden que finalmente, si uno lee el Evangelio, el regaño más constante de Jesús era hacia los escribas y hacia los fariseos. ¿Y qué les decía? Hipócritas. Ustedes se creen justos en su propia opinión. Ustedes son justos egocéntricos porque ustedes mismos se declaran justos. Si ustedes revisan con detalle los evangelios, ese es el regaño más constante. El regaño más constante es hipócritas. Ustedes son unos sepulcros blanqueados, se creen mejores que los demás. En las plazas públicas oran a voz en cuello para que todos los demás los vean, pero finalmente no son justos sino en su propia opinión. Entonces, aquí Pablo precisamente dice, listo, cada cristiano tiene que tener obviamente interés en su propia santidad, pero también tiene responsabilidad por la santidad del resto de la iglesia. Y eso se tiene que hacer a partir de la humildad. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Eso plantea una manera de hacer las cosas, pero plantea entonces una realidad que es la que introduce esto que vamos a conversar hoy. Todos ustedes tienen que tener un interés primordial por su santidad. Todos ustedes tienen que tener un interés primordial por la obra que está haciendo el Espíritu Santo en ustedes, por cada vez ser más parecidos a Jesús. Pero la palabra también nos está diciendo que todos nosotros, ustedes y yo, tenemos que tener responsabilidad por la santidad del resto de la iglesia, por la santidad de los demás, porque venir y predicar contra el pecado, pero no ir a tener algo que ver cuando veo que algún amigo cercano, cuando veo que alguien cercano a mí está entonces en un error,
predicar contra el pecado, pero no ir a reforzar esa predicación con una confrontación directa al pecado, pues es desconectar la predicación de la vida. Es hacer que la predicación sea simplemente un ejercicio de oratoria sin que realmente tenga incidencia en la santidad de la iglesia. Pero ¿qué pasa si sí tenemos ese interés? ¿Qué pasa si sí tenemos interés en la santidad del otro? ¿Qué pasa si sí tenemos interés en ir y ayudar en lo que podamos en la santidad del otro? Precisamente de ese interés parte Pablo y dice, cuidado, porque hay dos peligros ahí frente a ese tema de la santidad. El primero es que no nos importe, ya lo acabamos de mencionar. El primero es ignorar que hay pecado dentro de la iglesia. El primero es hacernos los de la vista gorda frente al pecado. El primero es la indiferencia. Yo no me meto donde no me llaman, pero si sí tenemos interés, porque ya sabemos que la palabra nos lleva a ser responsables también al respecto de la santidad del resto de la iglesia, pues también existe un peligro y es aplicar erróneamente la disciplina, corregir de mala manera al otro, tratar a ese que está en ese pecado con prejuicios, tratar a ese otro con una actitud de superioridad moral, sentir que soy mejor porque ese en ese momento está caído en ese pecado y yo no. Ese es otro gran peligro y muy seguramente será tan latente en medio de nosotros, estamos tan proclives precisamente a acercarnos de esa manera que Pablo comienza este texto este tema haciendo la introducción. No se hagan vanagloriosos, irritándose unos a otros, envidiándose unos a otros. Esa es la amonestación de la que nos va a hablar hoy. No debemos entonces aproximarnos de esa manera. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra actitud y nuestra responsabilidad frente a un amigo en el Señor que peca? O frente a alguien cercano que nos damos cuenta que está inmerso en un pecado sin poder salir de ahí. De eso habla este texto. Y este texto nos dice que hay tres cosas que debemos hacer. Lo primero es que tenemos que, cuando vemos que uno de nuestros amigos, nuestros hermanos en la fe, cae, lo primero que tenemos que hacer es levantarle. Si alguien está caído en el piso, lo primero que hay que hacer es levantarlo. Lo segundo es sostenerlo, porque al parecer cuando está recién levantadito, le pueden temblar las piernas y entonces hay que sostenerlo. Y lo tercero es edificarle. Los 6 versículos que vienen a continuación precisamente nos van a hablar de esas tres cosas que tenemos que hacer. Dicen así, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si ven, la primera responsabilidad es restaurarle. Es decir, si se cayó, restaurarle es que vuelva a su posición original. Si alguien venía caminando y se cae, restaurarle es que vuelva a su posición original. Si un carro estaba muy bien y lo chocan y vamos a ir a que lo restauren, ¿qué es? Pues que lo dejen sin las abollanaduras y sin los daños que le hizo el choque. De restaurarle tiene que ver con volver a dejarlo en ese estado en que estaba antes de caerse. Por eso hablo de levantarse, porque solemos utilizar la figura de pecar con el asunto de tener un desliz, caer en el pecado. Entonces hay que levantarle. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando una persona tropieza y cae, lo primero que necesita es levantarse. Y muchas veces requiere ayuda de otro para hacerlo. A veces la gente se cae y se para sola, pero en muchas otras ocasiones la gente se cae y necesita que alguien le brinde apoyo, le brinde una mano para poder levantarse. Y entonces, en este caso, hay momentos en los cuales algunos de nuestros amigos cercanos, hermanos cercanos en Dios, van a caer y necesitan ayuda para poder levantarse. Y ahí no es que si queremos, no es que sea un consejo,
es que es parte de nuestra vida cristiana. Es una de nuestras responsabilidades de este asunto de vivir en el Espíritu. Tenemos que estar ahí para levantarlos. Entonces vean que es muy interesante que Pablo menciona que no nos podemos hacer los de la vista gorda, que no es que nos hagamos los de la vista gorda con el pecado, pero que esa persona, así como muy probablemente necesitará una reprensión, así como muy probablemente alguien necesitará que alguien venga y le diga, deje, no te puedo olvidar que el pecado tiene consecuencias. Pues lo primero que necesita, además de esa reprensión, es ayuda. Lo primero que necesita es una mano. Lo primero que necesita es apoyo, es soporte, alguien que lo levante. La palabra aquí, en este versículo, dice, si alguien es sorprendido en alguna falta. Y precisamente ese término falta es paraptoma en griego, que alude al concepto de caer. Entonces aquí Pablo utiliza exactamente ese mismo concepto, alguien que tropezó. Y cuando alguien tropieza es porque va descuidado, va mirando por otro lado, va silbando, va cantando, va ocupado en el teléfono, baja la guardia y entonces cae. Eso en términos espirituales nos pasa. A veces estamos engolosinados con algunas cosas, a veces nos sentimos muy tranquilos o a veces nos sentimos muy fuertes en alguna circunstancia y entonces nos descuidamos, bajamos la guardia o coqueteamos con alguna tentación que creemos que somos capaces de resistir y entonces tropezamos y caemos. Ahora, ¿qué dice aquí Pablo cuando alguien es sorprendido en alguna falta? Cuando alguien tropieza y cae, dice, ustedes que son espirituales, restáurenle. ¿Qué es eso de ustedes que son espirituales? Vean que al parecer esa responsabilidad en ese momento reposa en los hombros de los miembros de la iglesia a los que Pablo les llama espirituales. Y ustedes ya saben que un creyente espiritual es un creyente entonces en el que se manifiestan los frutos del Espíritu. Un creyente espiritual es un creyente que anda en el Espíritu. No quiere decir que los creyentes, que no todos los creyentes tengan el Espíritu Santo. Todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo. Todo el que crea en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y que realmente haya sido adoptado como hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Pero ya también sabemos que estando el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos estar descuidados y dejar que ese conflicto que hay dentro de nosotros lo vaya ganando las obras de la carne. Eso es a lo que Pablo llama contristar al Espíritu. Entonces, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que tenemos el Espíritu Santo adentro, nosotros podemos durante ciertas etapas de nuestra vida ser llamados por Pablo cristianos carnales. Si ustedes leen la primera carta a los Corintios, se van a dar cuenta que Pablo le está escribiendo a una iglesia, es decir, a quienes ya creen en Jesús, es decir, a quienes ya recibieron el Espíritu Santo, pero les dice, ustedes son carnales, ustedes son cristianos carnales. ¿Qué significa ser cristiano carnal? Un cristiano que por andar descuidado, que por andar ocupado en otras cosas, que por no darle seriedad al asunto del pecado, por no ser totalmente consciente de que el pecado tiene efectos, pues está dejando que las obras de la carne tengan mayor protagonismo, tengan mayor prevalencia en su vida que el fruto del Espíritu. Y entonces Pablo dice directamente, en todos nosotros está el pecado. Todos nosotros, recuerden que lo estudiamos las 2 semanas anteriores, todos nosotros tenemos una condición no redimida. Recuerden que hay una parte nuestra no redimida que espera la redención en la gloria. Y entonces todos nosotros tenemos ese conflicto en donde tenemos que estar atentos para someter nuestra voluntad al Espíritu Santo para que en nosotros se manifieste el fruto del Espíritu y no demos pie a las obras de la carne. Y no demos pie a esas obras que Pablo nos acaba de enumerar en el capítulo 5, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos, rivalidades, iras, disensiones, sectarismos, envidias. Todo eso
de lo que hablamos las semanas pasadas frente a las obras de la carne. Vean que ahí entonces no nos están diciendo que todo el que comete obras de la carne entonces no es creyente o no tiene al Espíritu Santo. No. Precisamente por eso hay un conflicto, porque están las obras de la carne y el Espíritu. Pero resulta que en este asunto de corregir al otro, resulta que en este asunto de venir y ayudarle al otro en ese camino de santidad, se requiere un fruto del Espíritu. Hace 8 días recuerden que cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos de la mansedumbre. Y aquí Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con mansedumbre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como no todos estamos en el mismo momento de nuestro caminar, van a haber algunos que están fortalecidos espiritualmente y en ellos se está manifestando de una manera más intensa el fruto del Espíritu. Ellos están logrando prevalecer frente a las obras de la carne y entonces esos son creyentes espirituales. Hay otros que estarán más descuidados, hay otros que están cayendo más en las obras, no en el fruto del Espíritu, sino en las obras de la carne. Y entonces esos, que serían los creyentes carnales, pues estos no deberían ser los que estén ahí pendientes para aconsejar o los que estén ahí pendientes para reprender o pendientes para dar la mano y levantar. Ustedes que son espirituales, ustedes que andan en el Espíritu, ustedes en los cuales se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Cuidado que frente a esto hay que hacer una claridad. De ninguna manera esto que acabo de mencionar tiene que ver con antigüedad. De ninguna manera esto que acabo de mencionar tiene que ver con madurez, porque la madurez es relativa y depende del progreso y del crecimiento individual. En cambio, la espiritualidad es absoluta y no tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con un punto específico de la vida. Es decir, en todo momento de nuestra vida, hoy, si ustedes revisan este momento hoy, en un punto específico de nuestra vida, 7 de marzo del 2022, en este punto específico de nuestra vida, usted es una de dos cosas. O es un creyente espiritual porque anda en el espíritu, o es un creyente carnal porque anda en las obras de la carne. No importa hace cuánto conoce a Dios, no importa cuál es su servicio, no importa cuál es su supuesta madurez espiritual. En cada punto de la vida, usted es una de dos cosas. Y es muy probable que todos hayamos tenido momentos, puntos en nuestra vida en donde podemos ser espirituales porque estamos fuertes espiritualmente, porque estamos atentos espiritualmente y puede que nos hayamos descuidado y puede que un poco después seamos carnales. Y entonces hay que ponernos las pilas y de pronto nos pusimos las pilas y unos pasitos más adelante somos espirituales. En cada punto de la vida, cada uno de nosotros puede ser o espiritual o carnal y no tiene que ver con el tiempo en el que hayamos estado caminando, porque no estamos hablando de madurez, estamos hablando de espiritualidad. Y entonces, cualquiera de nosotros en un punto de nuestra vida, pues podríamos ser de ayuda a otro. Cualquiera de nosotros, si en ese punto de la vida estamos altos, si estamos siendo espirituales, si estamos dejando que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, ahí, en ese punto, sin importar hace cuánto conozcamos o hace cuánto no, o si somos líderes en la iglesia o no, etcétera, nosotros ahí podemos ser de ayuda para otro, para un amigo, para un hermano que esté en ese conflicto entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne y esté cayendo y esté débil y no le haya sido tan fácil resistirse a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque en ese punto, ese que es espiritual está teniendo una fortaleza espiritual particular. Y es en ese que tiene esa fortaleza que se pueden apoyar los que están débiles. Entonces vean
Vean no solamente cuán interesante, sino cuán trascendental es la seriedad con que tomamos ese asunto de que en nosotros no prevalezcan las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Porque no solamente estamos hablando de efectos sobre nuestra vida, no solamente estamos hablando de efectos en cuanto a nuestra relación con Dios, como lo estudiamos hace 8 días, sino que estamos hablando de que el mantenernos fuertes, mantenernos en el Espíritu, nos hace útiles para servir como apoyo a otros cuando caen. Podemos tener la fortaleza de levantar a otros que estando débiles tropezaron. ¿Y por qué nosotros? ¿O por qué los que son espirituales? ¿Por qué los que están fuertes? Primero, porque se necesita esa fortaleza para levantar al otro. Y segundo, porque es que la manera con que se debe hacer es con mansedumbre. Y la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y entonces necesitamos que sea el Espíritu el que se esté manifestando fuertemente en esa persona para que eso sí se pueda hacer con mansedumbre y no con vanagloria. Y no con una falsa piedad. Y no con una actitud de superioridad moral, sino con verdadera mansedumbre. Porque la manera como hay que hacerlo es con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vean lo jodido que es esa sensación de superioridad. La manera como dice aquí Pablo que hay que hacerlo es la misma manera como nos mostró Jesús, que había que hacerlo. Recuerden esa situación en la que le llevan a Jesús a aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Recuerden que la pusieron allí y recuerden que le dicen a Jesús, fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y recuerden cómo actuó Jesús en esa ocasión. Recuerden que precisamente le dice a los que están alrededor, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Lo primero es, reconoció la realidad del pecado en nuestra vida. Ninguno de esos estaba libre de pecado, pero todos esos sentían superioridad moral. ¿Por qué? Porque no habían sido ellos los que fueron descubiertos en el acto del adulterio. O porque por alguna razón nosotros solemos tener una clasificación de pecados. Cuando la palabra dice, el pecado es infringir un punto de la ley de Dios y la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte si el punto en que usted infringió es mentir, y la paga del pecado es la muerte si el punto en que usted infringió es adulterar, y la paga del pecado es la muerte si el punto en el que usted infringió es cometer homicidio. Se infringió el punto de la ley y todos entonces al infringirlo somos igualmente necesitados del Salvador. Pero nosotros solemos tener una falsa superioridad moral porque tenemos pecados menos graves que el otro. Nosotros solemos sentirnos superiores moralmente a los que están en la cárcel. Los que están en la cárcel simplemente cometieron algo que además de pecado era delito socialmente hablando y entonces pero tiene un castigo social. Pero los que están en la cárcel en términos de caer en el pecado infringieron un punto de la ley, así como usted y yo infringimos puntos de la ley. Pero nosotros solemos verlos con cierta superioridad moral. Nos sentimos mejores que ellos, porque al parecer los pecados nuestros no parecieran tan graves. Jesús lo primero que hizo fue hacer que todos reconocieran la realidad del pecado en su vida. Si uno no reconoce la realidad del pecado en la vida, lo primero que hace es tener la actitud de esos fariseos frente a la mujer encontrada en adulterio. Señalar, juzgar. Y lo que plantea Jesús, lo que nos enseña Jesús en esa situación, es que él no estaba interesado en destruir a la mujer, sino en ayudarle. Todos los demás estaban interesados en destruirla. Maestro, ¿qué dice la ley que tenemos que hacer con las mujeres como esta que son encontradas en adulterio? Deben morir lapidadas, ¿cierto? El único interés para ellos era destruir a esa mujer. Jesús estaba interesado en ayudarle. Entonces, ese es el modelo
que tenemos que seguir. Tenemos que mantenernos fuertes porque este camino de santidad no solamente es individual, sino que es un asunto en compañía y hay otros que en cualquier momento pueden necesitar una mano que los levante y entonces ahí tenemos que estar fuertes. Pero a pesar de que en ese punto específico nosotros tengamos que servir de apoyo y otro esté ahí tropezado, caído, a pesar de eso, pues tenemos que partir de la realidad del pecado y ser conscientes de nuestro pecado para que de ninguna manera ese levantar sea guiado por la vanagloria, sino con plena mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vean que la palabra muy bella, muy bellamente es como si nos dijera, vea, cuando estén levantando al otro, no se crea usted mucho, no se crea muy superior, que muy seguramente si usted es tentado, en algunos puntos va a caer. Recuerden que las obras de la carne no nos afectan a todos por igual. Hay algunos que son más proclives a obras de la carne asociadas a los celos, a la ira. Hay otros que son más proclives a las obras de la carne asociadas a la lascivia, a la lujuria. Pero finalmente son obras de la carne. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, en cualquier momento podrías tú estar ahí. Y eso es lo que tienes que pensar cuando estás levantando a otro. Vean que ese modelo de Jesús, pues plantea la idea de la realidad del pecado, pero también plantea la idea de entender las consecuencias del pecado y de entender que el pecado tiene efectos. Porque no solamente es que les dijo a los demás, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, no solamente es decir, listo, no, todos pecamos y entonces no pasa nada. No, todos empezaron a ir uno a uno hasta que solamente quedó él y la mujer. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Parece que ya no hay nadie. Yo tampoco te acuso, yo tampoco te juzgo. Pero cuando se levanta la mujer le dice, vete y no peques más. Es decir, eso tiene efecto. Y entonces el hecho de que el pecado sea una realidad no es licencia para seguir revolcándose en el mismo pecado. La palabra claramente nos llama al camino de la santidad, que hay que abordarlo pues entendiendo la realidad del pecado, porque a veces lo que pasa también es que alguien cae, resbala y cae y se echa la pena. Pues resulta que si usted resbaló y cayó, lo primero que tiene que hacer es levantarse y entender que el pecado es una realidad en la vida y que lo que no puede seguir haciendo es revolcarse ahí, entonces párese de inmediato y empiece a fortalecerse para que la próxima tentación sea capaz de resistirla. Vean que esos son los dos principios básicos, entender la realidad del pecado y entender que tiene efecto. Hay una palabra que a veces la gente malinterpreta. San Mateo, en el capítulo 7, cuando Jesús dice no juzguen para que no sean juzgados. Y entonces esa es una palabra que con frecuencia se utiliza para justificar nuestra indiferencia frente al pecado del otro, nuestra apatía. No, yo no me meto ahí porque no debo juzgar para no ser juzgado. El contexto lo aclara. Y el contexto cuando dice no juzguen no es no se entrometan. El contexto cuando dice no juzguen es no condene al otro con base en su propia idea de justicia. No se acerque al otro adoptando el papel de juez. Uno sí puede confrontar al otro, no con el propósito de condenar, sino con el propósito de sacarle la paja del ojo, sino con el propósito de ayudar a levantarle, pero nunca con el propósito de ser juez y de condenarle. Entonces, por eso es importante que sea el fruto del Espíritu el que se esté manifestando, porque esto se tiene que hacer con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hace un tiempo me leí un libro y resalté un parrafito que me llamó mucho la atención porque creo que tiene algo de verdad y creo que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. El autor decía, lo tengo aquí textualmente escrito, se los voy a leer. He pensado con frecuencia que si alguna vez llegara a caer en una falta, pediría al Señor
que no me permita caer en las manos de los jueces censuradores y criticones que hay en la iglesia. Prefiero antes caer en manos de cantineros, de callejeros y de traficantes, porque esa gente de la iglesia me haría trizas con sus lenguas largas y chismosas. Muy seguramente eso tiene mucho de verdad. Muy seguramente esto que nos está enseñando la palabra hoy tiene que calar bastante en nuestra iglesia, porque muy probablemente es cierto que a veces cuando alguien cae, somos más fácilmente jueces, somos más fácilmente criticones, somos más fácilmente chismosos que estar en ese interés real de ayudarle. Y entonces en esa situación, cuando nos hacemos jueces chismosos y criticones, somos como uno de los fariseos que están alrededor de la mujer adúltera, cuya única intención es destruir a ese que cayó. El propósito de Jesús era ayudarle, recuerden. Y entonces, pues habrá que mantenerse fuerte para que sea el fruto del Espíritu el que nos permita ayudar sin caer en ese asunto del juicio y hacerlo considerándonos a nosotros mismos y con mansedumbre. El mandato es ¿cuál? Restáurenle. Ese restáurenle, como les dije ahora, viene de la palabra catartizo, que significa literalmente remendar o reparar. Yo ahora les puse el ejemplo del carro chocado. Cuando uno revisa literatura antigua, ese catartizo se utiliza frecuentemente en la medicina. Cuando se habla, por ejemplo, de un hueso fracturado o cuando se habla de alguna extremidad dislocada, ahí se utiliza el catartizo, el restaurar, que es remendar, sanar, intentar que vuelva a estar como estaba antes. Esa figura la utiliza espiritualmente mucho el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos nos dice, ustedes, los creyentes, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que el cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, ayúdense. Ayúdense porque hay alguno que está cojeando. Ayúdense porque hay alguno que tropezó y está caído. Y ustedes, en vez de criticarle, y ustedes en vez de destrozarlo, y ustedes en vez de juzgarlo, tienen que tienen que restaurarle, tienen que entender que es un miembro caído, un miembro del cuerpo que está enfermo. Y entonces, como está enfermo, hay que ir y remendarlo, hay que ir y repararlo. Y hay que ir y levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hay que intentar ayudarle a caminar para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay una obligación y es restaurar. Hay una obligación y es ayude al otro a sobreponerse de la falta. Ayude al otro a sobreponerse cuando se caiga. Y por eso es que es importante que lo hagan los creyentes espirituales. Los creyentes espirituales tienen que ser aquellos encargados de restaurar al otro. Ahora no es que nos vamos a lavar las manos entonces porque hay otros que veo más espirituales. Las dos son obligaciones nuestras. La primera obligación es ser un creyente espiritual, porque el primer interés, el interés primordial de nosotros como cristianos debería ser nuestra santidad. Y nuestro interés primordial tiene que ser creyentes espirituales. Y siéndolo, nuestro segundo interés tiene que ser ayudar al otro cuando caiga. Hay una precaución muy interesante que plantea aquí Pablo y es considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Como dijimos hace un momentico, lo primero que muestra esa sentencia de considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado, es la realidad de que aún los creyentes espirituales pueden tropezar.
Vean que lo primero que le dice Pablo es: los creyentes espirituales deben restaurarle, deben, restaurarle con mansedumbre. Y entonces esta sentencia habla del creyente espiritual. Y al creyente espiritual le dice: considérate a ti mismo, no sea que también seas tentado y caigas. Es decir, vuelvo y repito, vuelve a dejar clara la realidad que hay que tener siempre presente cuando hablamos de santidad. Y es: el pecado está ahí, es una realidad. Y entonces, aun cuando estés restaurando, levantando al hermano, tienes que tener claro que aunque seas fuerte en ese momento, puedes caer. Por eso Pablo decía, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Constantemente ocúpense, porque el momento en el que se descuiden pueden caer. Aún los creyentes espirituales pueden caer. ¿Por qué? Porque estamos hechos exactamente del mismo material de aquellos que han caído. Porque tenemos exactamente la misma condición de aquellos que han caído. Tenemos al Espíritu Santo, pero tenemos una condición no redimida. Tenemos una parte no redimida que espera la redención total en gloria. Estamos hechos del mismo material del que acaba de caer. Estamos hechos del mismo material del que necesita que le demos la mano para levantarse. Y entonces hay que considerarse a sí mismo. Y ese considerarse a sí mismo es una palabra enérgica. Eso que en castellano se traduce tan reflexivamente, considerándote a ti mismo, parece una acción reflexiva. En griego es una palabra enérgica, escópeo. El escópeo significa observe con cuidado. Levántelo, pero observe con cuidado. Y el escopeo no habla ni en pasado ni en futuro, lo dice Pablo en tiempo presente. Es decir, el escopeo es una acción continua. Observe continuamente con cuidado, porque usted también puede caer. Camine continuamente con sumo cuidado, porque lo que normalmente pasa es que cuando ya nos sentimos muy espirituales, si no tenemos los frutos del Espíritu y tenemos plena conciencia de nuestra insolvencia, ¿qué pasa? Empezamos a sentirnos seguros en nuestra propia justicia, empezamos a sentirnos seguros en nuestras propias fuerzas y entonces caeremos. La actitud adecuada entonces es esa: entender nuestro pecado, entender que en cualquier momento, si nos descuidamos, nosotros también podemos caer, y haciéndolo así, no venir como jueces, sino dar la mano para levantarnos. Siempre teniendo claro el propósito de Dios en estas situaciones. Recuerden lo que dice el capítulo 18 de Mateo. El Padre no quiere que ninguno de los suyos se pierda. Por eso es que cuando uno de los miembros de la iglesia cae, no podemos destruirle, aunque el pecado sea escandaloso, porque Dios no quiere que ninguno de los suyos se pierda. ¿Qué más escandaloso que eso que le pasó a esa pobre mujer, que la pillaron en pleno acto, un montón de gente, y la trajeron semidesnuda y la tiraron ahí en el medio de todos? Sin importar lo escandaloso que sea, la actitud de Jesús no era destruirle, sino ayudarle. Claro, diciéndole: cuidado, no te confíes de eso, no vuelvas a caer en eso, pero no destruirle. Lucas 9. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Si eso fue a lo que vino el Hijo del Hombre, y si lo que quiere el Padre es que ninguno de nosotros se pierda, ¿cuánto más entonces ese debe ser lo que guíe nuestra actitud cuando estemos delante de alguien que cae? Hay que levantarlo. Eso es lo primero. Lo segundo es sostenerle. Los versículos del 2 al 5 dicen: sobrelleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo.
porque el que cree ser algo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Esa segunda responsabilidad que nos dice entonces el texto que tenemos cuando buscamos restaurar al hermano caído, a un amigo caído, es, después de que se levante, mantenerle en pie. No es suficiente solamente con ayudarle a darle la espalda al pecado y dejarle ahí solo, dejarle ahí tirado. Porque así como cuando alguien acaba de tropezar, se pudo haber herido las rodillas y entonces nosotros vamos y lo levantamos y no simplemente lo dejamos ahí, sino que uno empieza a estar ahí cerquita mientras empieza a dar los primeros pasos, no vaya a ser que después vuelva y se caiga. Cuando una persona se desmaya, pues uno está ahí, apenas vuelve en sí, uno no la para y se va para otro lado, se para y hay que estar ahí pendiente, o si necesita sentarse, porque pueden temblarle las piernas. Es como si eso mismo nos estuviera diciendo aquí Pablo y nos dijera, no es solamente suficiente ayudarle a pararla y dejarla ahí sola, porque es que resulta que suele pasar que después de una victoria espiritual vienen los ataques más severos. Y entonces es muy probable que ese que había caído y logró levantarse, es muy probable que le vengan momentos difíciles, momentos de fuerte tentación. Y entonces ahí es donde Pablo dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Los cristianos debemos sobrellevar continuamente los unos las cargas de los otros. Ese sobrellevar obviamente alude a la idea de soportar un peso. Y ese término cargas, voy a hacer una distinción aquí entre dos términos cargas que vamos a ver en este texto. Este es el primero, y el primero, aunque en castellano en ambas partes se traduce como cargas, esta es la primera vez que Pablo aquí habla de cargas. Y el término griego que se utiliza para esta palabra cargas acá es varos. Y el término griego varos hace alusión a una carga muy pesada. Hay a una carga que es incluso difícil de levantar. Esas cargas que de pronto uno es capaz de llevarlas, pero ni siquiera es capaz de levantarlas solo. Ayúdeme a levantarla, al menos yo la llevo. Las varas, los varos, ese término varos hace alusión a cargas que son muy difíciles de levantar y de llevar. Y entonces, aquí hace alusión a un problema, a una tentación, a un obstáculo que una persona tiene dificultad de llevar por sí misma. Y entonces, esa carga lo hará caer más fácilmente. Entonces, después de levantarse, como probablemente vienen momentos difíciles, esos momentos difíciles aquí Pablo les dice varos. Son momentos que son como una carga que hacen que sea más fácil que esta persona caiga de nuevo. Así como es más fácil que si uno tropieza un poco, caiga si tiene una gran carga encima, que si va simplemente liviano. Es como si estuviese haciendo esa comparación entre una tentación persistente y una gran carga pesada, que un cristiano no es capaz de llevar solo sobre sus hombros por un momento específico que está viviendo en su vida. Y entonces necesita ayuda. Levantarse del pecado no equivale a ser librado de la tentación. Levantarse del pecado y ser capaz de sobreponerse a una caída no quiere decir que ya soy cuerpo glorioso y ya nunca siento dificultades y ya nunca me siento proclive a volver a caer. Por el contrario, vuelvo y repito, suele pasar que apenas uno logra sobreponerse, vienen esos momentos más difíciles en donde más proclives somos de volver a caer. Y entonces ahí es donde necesitamos que no solamente otros nos ayuden a levantarnos, sino que nos ayuden a llevar el peso.
Pero hay una cosa muy hermosa que dice aquí Pablo. Pablo dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Es decir, la ley de Jesús, la ley de nuestro Maestro, la ley de nuestro Señor, se cumple sobrellevando las cargas los unos de los otros. Recuerden que la ley de Jesús es el amor. Toda la ley se resume en esto: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. En esto los deben reconocer, en que ustedes se aman los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Maestro, ¿cuál es el más importante de todos los puntos de la ley? El más importante es este: en él se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Si ustedes revisan, la ley de Jesús es amar. En eso se resume la ley moral de Dios, amar. Y ahora Pablo nos está diciendo, sobrellevando las cargas los unos de los otros, cumplimos la ley de Cristo. ¿Por qué cumplimos la ley de Cristo? Porque resulta que aún en el camino de santidad, nosotros solamente nos miramos a nosotros mismos. Nosotros queremos ser los que no tengan problemas. Nosotros queremos ser los que no tropiezan y caen. Nosotros queremos ser los que estamos fuertes y nos sentimos espirituales. Nosotros queremos ser los que sentimos que estamos avanzando. Y resulta que es que la ley de Jesús es: deje de mirarse tanto y empiece a mirar al otro. Deje de amarse solo a usted. Vean que Jesús no le dice a sus discípulos y no nos dice a nosotros, no se ame. Jesús dice, ame al otro tanto como se ama a usted. De manera que lo que plantea es que debemos dejar de mirarnos solo a nosotros mismos. Claro, tenemos que buscar nuestro bien, tenemos que buscar estar bien, claro, tenemos que amarnos, pues también tenemos que amar al otro. Y en este sentido, tenemos que tener un interés primordial en nuestra santidad, pero no puede ser eso lo único que nos importe. Tenemos que sentir interés real porque los otros miembros de la iglesia estén bien. Y por eso es que en ocasiones tendremos que levantarles y fuera de eso tendremos que ayudarles a llevar sus cargas. Y eso solamente se hace teniendo real interés en el otro. Por eso es que Pablo dice, así cumplirán la ley de Cristo. Porque finalmente si uno realmente ama a otro, como se ama a sí mismo, pues tendrá un sincero deseo de restaurarle. Pues si uno ama al otro como se ama a sí mismo, muy seguramente si ve que está tambaleando, intentará pasar tiempo con él, intentará aconsejarlo, intentará animarlo cuando lo veo desanimado y cuando se está alejando y cuando no está volviendo y cuando se está enfriando. Y si lo amo como me amo a mí mismo, oraré por él. Y cuando esté en el lugar secreto, no oraré solamente por mí y por los míos, sino que también me interesará aquel que está pasando una dificultad. Y fuera de eso, no solamente oraré por él, sino que oraré con él. ¿Sí ven? Realmente todo eso que tiene que ver con ayudarle al otro está atravesado por un real interés en que ese otro esté bien. Y por eso está atravesado por el amor. Sin amar a ese otro es imposible. Sin amar a ese otro, a lo que llegamos es a criticarle, a chismosear, a ir a contarle al otro, a contar algo, pero no lo digas a nadie. Chismosear, acabar con los demás, destruir al otro que está caído en vez de hacer lo que nos dice la palabra, ir, levantarlo y restaurarle. Ahora, resulta que cuando leemos esto, no solamente podemos sentirnos en el papel del cristiano espiritual que ayuda a levantar
y el cristiano espiritual que ayuda a sobrellevar las cargas. También tenemos que entender la probabilidad, dada la realidad del pecado, tenemos que entender la probabilidad de que sea yo el que necesite ser levantado, de que sea yo el que necesite que me ayuden a sobrellevar mis cargas. Y en ese sentido, pues la palabra que estamos leyendo hoy deja claro algo y es, cuidado, que en ese momento no es espiritualidad, sino orgullo, esa postura de yo puedo arreglármelas por mí mismo. En algunas ocasiones, aún en medio de crisis espirituales, sentimos que podemos arreglárnosla nosotros mismos. Y lo que hacemos es ser una especie de miembro del cuerpo, que está indisponiendo a todo el cuerpo, pero no está dejando que los demás miembros hagan lo que la palabra dice que deben hacer. Nuestra responsabilidad es ser cristianos espirituales por nuestra propia santidad y para ayudar al otro. Pero si en algún momento caemos, tenemos que entender que no solamente eso tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con el cuerpo al que pertenecemos. Y entonces también es nuestra responsabilidad ahí dejar el orgullo, dejar ese asunto de que yo pueda arreglármelas por mí mismo y dejar que los que están más fuertes cumplan lo que la palabra les exige y es venir y ayudarme a levantar y venir a ayudarme a sobrellevar mis cargas. Continúa la palabra diciendo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. La palabra aquí obviamente nos acaba de hacer esa exhortación de cuidado que cuando vayan a restaurar a alguien tiene que ser con mansedumbre. Y si nos acaba de hacer esa exhortación, entonces es evidente que se necesita esta otra advertencia. Obviamente ya hablamos de que hay muchos que se creen superiores. Y aquí lo que Pablo está haciendo no es repetir lo mismo diciendo el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, sino que nos está profundizando la idea, dándonos la razón por la cual muchos de los que ayudan a otros se creen superiores. ¿Cuál es la razón? Que toman referencia al que están levantando. Toman como referencia y creen ser algo en cuanto al nivel de espiritualidad porque la referencia es aquel al que están levantando. Y entonces se sienten superiores. Ese verbo se engaña a sí mismo, es un verbo que significa desviarla propiamente. Es decir, es como si a veces nosotros, en vez de estar preocupándonos por lo que nos debería preocupar y es por nuestro proceso, por nuestras propias tentaciones, por nuestras propias debilidades, a veces nos desviamos y nos empezamos a comparar con el otro, lo que hablábamos ahora. Nos comparamos con el que está en la cárcel, nos comparamos con el que tiene un pecado público, nos comparamos con el que fue sorprendido en un pecado que pareciera más grave. Entonces desviamos la mente. Y ese desviar la mente finalmente nos conduce al autoengaño, porque nos hace sentir un poquito mejores que los demás. Nos hacen sentir precisamente una ficticia justicia propia. Y por eso es que Pablo aquí dice, esa altivez, esa sensación de superioridad es engañosa porque no somos nada. El que cree ser algo no siendo nada. ¿Qué significa ese no siendo nada? Pablo vuelve a la realidad de nuestra insolvencia. Ninguno de nosotros es justo. Todos nosotros necesitamos de un Salvador. Ninguno de nosotros puede ir delante de la presencia de Dios y ser declarado justo por justicia propia, porque ninguno de nosotros ha sido capaz de llevar una vida justa. Todos hemos infringido la ley de Dios y el que infringe la ley, así sea en un solo de los puntos, se hace infractor de la ley entera. Entonces la realidad de nuestra vida es completa insolvencia. Necesitamos un Salvador y por eso Jesús vino y murió por nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo. No se le olvide eso. Usted en algún momento se está comparando con otro y se está creyendo muy bueno.
no se le olvide que usted también infringió un punto de la ley, por lo tanto usted es declarado justo y puede estar delante de Dios solo por la justicia de Cristo Jesús, no por su justicia propia. Por eso viene y nos dice que cada uno someta a prueba su propia obra. Es necesario que cada uno someta a prueba su propia obra. Es importante que tengamos claro que la primera responsabilidad de todo creyente es examinarse a sí mismo. Y resulta que es que nosotros estamos muy mal acostumbrados, porque nosotros estamos acostumbrados a compararnos con los demás. Y entonces en el colegio había algunos que les daban mención de honor y a otros no. Había comparación. Cuando yo me gradué, por ejemplo, sacaron a los mejores bachilleres. Entonces hay un comparativo. Yo estoy en el puesto tal y en cambio hay otro que no está en ese puesto y hay una constante comparación. En la universidad hay algunos que obtienen X promedio y otros obtienen otro promedio y otros obtienen un promedio menor y nos estamos comparando constantemente con otros. En la vida profesional, a algunos les dan reconocimiento porque fue el mejor vendedor del mes. Y entonces nosotros nos comparamos constantemente con otros. Resulta que cuando venimos delante de Dios, Dios no nos califica en comparación con otros. Dios califica solamente conforme a sus propios valores absolutos, que son los parámetros perfectos y divinos de justicia. Y ninguno de nosotros damos la talla en esos parámetros perfectos de justicia. Ninguno de nosotros cumplimos a cabalidad la ley de Dios. Por lo tanto, todos estamos exentos por justicia propia, por mérito propio, de la gloria de Dios. Y todos los que nos consideramos creyentes o los que profesamos fe en Cristo Jesús, solamente tenemos acceso a ser parte de la familia de Dios como hijos adoptivos por los méritos de Cristo Jesús, no por méritos propios. Pero nosotros solemos compararnos. Nosotros solemos sentirnos bien porque al menos me fue mejor que aquellos. ¿Sí? Perdí el examen, pero es que lo perdió el 80% del salón. Entonces de pronto no estoy tan mal porque es que lo perdió el 80%. Todo nuestro raciocinio suele ser comparativo constantemente. Y entonces, claro, aquí Pablo viene y nos hace una advertencia. Cuidado, que si usted se compara con ese otro al que le está ayudando en ese momento específico, usted puede autoengañarse, terminar con una idea falsa de justicia, cuando en realidad no es nada. Porque finalmente, si existe motivo para gloriarnos, debe ser respecto de sí mismo. Es decir, debe ser en relación a que tenga yo certeza de la fidelidad y la obediencia que estoy teniendo delante de Dios, no respecto a otro creyente. Y entender que aún en ese tema de la fidelidad y de la utilidad y de la obediencia a Dios, es por obra de Dios y no por obra propia. Por eso que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces, si está realmente siendo obediente, pues tendrá de que gloriarse con respecto a sí mismo, no con respecto a otro, no en comparación con el otro. Y termina Pablo esta parte diciendo, porque cada uno llevará su propia carga. Y eso pareciera contradecir lo que acaba de decir anteriormente. Por eso les dije, quiero tener ahí un comparativo entre esas dos palabras, carga. Recuerden que ahora cuando dijimos ayúdense a sobrellevar las cargas, les dije, ese término cargas allá es varos, que es una carga muy difícil aún de levantar. En cambio, cuando aquí Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga, realmente si uno revisa el término original en griego, no vuelve a usar varos, sino que ahora usa el término portión. Y portión se refiere a cualquier cosa que se lleva, sin necesariamente la connotación de algo que tenga dificultad en llevarse, sin necesariamente ser algo pesado. Y entonces no se utilizaba con respecto a una carga pesada, sino que se utilizaba con respecto
a las obligaciones normales de la vida. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? Pues que hay momentos, sobre todo cuando nos ayudan a levantar porque caímos, hay momentos en que vamos a estar sometidos a unas cargas muy particulares, a unas cargas que son difíciles, muy difíciles de cargar. Y entonces necesitamos que otros nos ayuden a sobrellevarlo. Pero durante otros momentos simplemente vamos a estar lidiando con lo que normalmente lidian todas las personas. Simplemente vamos a estar lidiando con el conflicto normal que hay en cada cristiano, porque tenemos carne, una condición no redimida, y tenemos el Espíritu morando en nosotros. Y entonces, cada uno es responsable de llevar su propia carga. Ahí está hablando de la santidad en ese enfoque individual. Cada uno tiene que tener un interés primordial en su propia santidad, en estar fuerte, en ser un creyente espiritual, sin tener que estarse reclinando en los demás. Habrá momentos en que en ese trasegar uno de estos o uno de nosotros caiga, resbale y caiga porque se despistó o porque está enfrentando algo que realmente es complejo para él llevarlo a cabo, resistirse. Y entonces en ese momento la responsabilidad de los que estamos alrededor es levantarle y sostenerlo y ayudarle a levantar, a llevar la carga. Pero en el momento en el que esa persona vuelva a estar fuerte, pues tendrá que seguir caminando porque cada uno debe llevar su propia carga. El conflicto interno del que hemos venido hablando hace 2-3 semanas, cada uno lo tiene que asumir. El ministerio, que trae cansancios, que trae a veces frustraciones, que trae a veces desalientos, cada uno lo tiene que asumir. Las cosas que acarrean los llamamientos personales que hace Dios, cada uno lo tiene que asumir. Pero nos queda obviamente un consuelo y una esperanza hermosa, y es lo que Jesús nos dice a todos sus seguidores: la carga mía es fácil y ligera de llevar. Cuando se refiere a esa carga, cuando por allá en Mateo 11 Jesús dice, la carga mía es fácil y ligera de llevar, ese carga otra vez es portión. Otra vez es portión. No es esa carga que otros deben ayudarnos a sobrellevar, porque esta es la carga que llevamos precisamente dejándonos guiar por el Espíritu Santo, y si lo dejamos a Él actuar, es fácil y ligera de llevar. Pero cada uno tendrá que rendir cuentas por su propia carga, y entonces por eso cada uno llevará su propia carga. Para terminar, el último versículo de este fragmento que estamos estudiando hoy, el versículo 6 del capítulo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y es muy probable que cuando lo leemos así, parezca como algo relacionado con un tema distinto, no pareciera concatenar mucho con este tema que estamos hablando hoy. Pero resulta que eso es porque este versículo suele ser interpretado fuera de su contexto, y entonces suele tener una interpretación frecuentemente que, aunque hace parte de una enseñanza del Nuevo Testamento, no es la interpretación contextual que debería tener en este texto que estamos abordando hoy. La interpretación común es cuando uno lee, y el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. La interpretación común es que la gente le pague bien a las personas que lo instruyen, que la gente le dé una remuneración justa al que lo instruye, que la gente, que no falte nada en la iglesia, que no le falte nada a los sacerdotes, que no le falte nada a los pastores, que el que se dedica a la predicación, pues que no tenga carencia de nada, porque la gente debe
remunerar adecuadamente o retribuir adecuadamente al que lo está instruyendo. Esa es a primera impresión e interpretación que se nos viene a la cabeza y suele ser la interpretación más común. Y vuelvo y repito, ese es un principio del Nuevo Testamento. Hay un principio claro del Nuevo Testamento y es: nos lleven alforja, nos lleven doble túnica cuando Jesús manda a los 72 de 2 en 2, porque el trabajador tiene derecho a su salario. Y entonces es un principio del Nuevo Testamento. Pero si uno revisa el contexto en detalle, acá parece muy poco probable que Pablo aquí se esté refiriendo a eso. Primero porque acaba de hablar de restauración espiritual. Y cuando miramos entonces del capítulo 5 hacia atrás, estamos hablando de restauración espiritual. Y cuando revisamos los versículos 7 y 8, habla acerca de cosechar y recolectar en la carne o en el espíritu, que eso es lo que veremos dentro de 8 días. Entonces, si miramos del versículo 5 hacia atrás, habla de algo, restauración espiritual. Si miramos hacia adelante, hablamos de la cosecha y la recolección en la carne o en el espíritu. Pero fuera de eso tampoco hay un solo término que haga mención a algo que tenga que ver con apoyo financiero o con cualquier sustento material. Claro, uno podría decir, cuando Pablo aquí dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, uno podría decir que esa expresión, toda cosa buena, incluye bienes materiales. Pero no parece ser ese el sentido correcto de interpretación. Hay algunas versiones que cuando traducen el texto griego de este versículo 6, hacen esta traducción: el que recibe instrucción debe participar al lado de aquel que le enseña en toda cosa buena. Y esa interpretación parece la más adecuada. Esa traducción parece la más adecuada. El que está recibiendo instrucción debe participar al lado del que le enseña de toda cosa buena. Por eso es que ahora les mencionaba que Pablo aquí nos da tres obligaciones al respecto del hermano que cae: levantarle, sostenerle, y este es el tercero, edificarle. Y digo que pareciera ser este el sentido adecuado, porque cuando aquí Pablo dice que todo el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena, o el que recibe instrucción debe participar de toda cosa buena al lado del que lo instruye, ese término ser partícipe o participar se traduce con el griego koinoneo. El griego koinoneo alude a la idea de distribuir por partes iguales. Y es muy probable que algunos de ustedes hayan estado en comunidades cristianas en donde las pequeñas comunidades se llaman koinonías. Precisamente el término koinonía viene de aquí. El término koinonía viene de participar por partes iguales, viene de inmiscuirse en el otro. El término koinonía viene de coagonía, viene de coagonizar. Y entonces coagonizar implica comunión fraternal. En ese sentido, el que recibe instrucción debe participar, debe tener comunión fraternal, debe coagonizar al lado de aquel que le enseña de todas las cosas buenas. Fuera de eso, el término común para aludir a cosas materiales que son favorables, que son buenas, es decir, cosas buenas materiales, el término que comúnmente se utiliza en el Nuevo Testamento es el término kalos. En cambio, en este texto, cuando se habla de cosas buenas, el término que se utiliza es ágatos. Y cuando se utiliza el término ágatos en el Nuevo Testamento, no suele ser utilizado para cosas materiales, sino que suele utilizarse con referencia a asuntos de excelencia espiritual y de excelencia moral. Es más, cuando Pablo nos habla del Evangelio y nos dice las buenas nuevas, utiliza el término ágatos. Cosas buenas, las buenas nuevas, les traigo las buenas nuevas, eso es ágatos. Y vean que no necesariamente hace referencia a algo material. Aquí precisamente Pablo
nos está hablando de que aquel que es instruido debe participar de cosas buenas al lado del que lo instruye. Debe participar coagonizando, debe inmiscuirse en cosas buenas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que cuando uno de los hermanos cae, pues hay que levantarle. Y luego hay que ayudarle a sobrellevar las cargas. Pero fuera de eso, hay que edificarle, porque debe ser instruido. Si tiene algunas dudas frente a si eso es pecado o no es pecado, o frente a las consecuencias del pecado, pues tiene que ser instruido para que tenga claro qué es lo que está pasando en su vida. Pero fuera de eso, no basta con esa instrucción. Fuera de eso, no basta con que se le dé claridades doctrinales. Hay que hacerlo partícipe de cosas buenas. Si alguien está saliendo de un hábito difícil de superar, hay que hacerlo partícipe de otros hábitos, de hábitos que según la palabra sean buenos. Hay que hacerlo partícipe de relaciones buenas. No hay nada más complejo para una persona que está empezando a creer en Dios, que cree en Dios y está empezando a llevar una vida en el Espíritu, que amistades no creyentes. Así como muy seguramente no hay nada más difícil para un recién casado que andar con un montón de amigos solteros, porque muy seguramente tienen hábitos distintos, muy seguramente tienen horarios distintos, muy seguramente empezarán a molestarlo con que, ya se tiene que entrar porque la esposa lo entra. Si muy seguramente tiene un círculo distinto, se le van a facilitar las cosas. Entonces resulta que a veces hay algunos que están superando ciertas cosas y necesitan que sean rodeados por nuevos hábitos, por nuevas conversaciones, por nuevas relaciones, por nuevas amistades, por nuevas maneras de gastar el tiempo, de emplear el tiempo. A eso se está refiriendo aquí Pablo, que no solamente es necesario levantarle y sostenerle, sino que hay que además edificarle. ¿Y qué significa edificar? Dos cosas. Instruirle doctrinalmente, porque tendrá que tener claridades doctrinales frente a lo que le está pasando, pero fuera de eso, edificar su vida. Edificar su vida tiene que ver con tener mejores hábitos, tener mejores relaciones, tener nuevas amistades, tener cosas que le faciliten, en vez de propender por las obras de la carne, que le faciliten que el Espíritu Santo se manifieste, que en él se manifieste el fruto del Espíritu. De esa manera queda mucho más claro entonces ese versículo traducido con el que recibe instrucción, tiene que recibir instrucción, pero además de recibir instrucción debe participar al lado de aquel que le enseña de todas las cosas buenas, de todas aquellas cosas que tienen excelencia espiritual y moral. Debe entonces rodearse de cosas buenas para que pueda superar ese bache y pueda dejar de caer en esa obra de la carne y pueda empezar a dejar que el Espíritu, a someter su voluntad al Espíritu para que sea el fruto del Espíritu el que se manifieste en él. Como ven, el asunto de la santidad es un camino en compañía. No solamente podemos fijarnos en nosotros, sino que tenemos que estar pendientes con real interés, con genuino interés en el otro. No para condenarle, ni para juzgarle, ni para chismosear, ni para rajar de él, ni para destruirle, sino entendiendo que el deseo de Dios es que ninguno de nosotros se pierda. Entendiendo el asunto a partir de la idea de cuerpo. Somos un solo cuerpo y por lo tanto el malestar de un miembro es el malestar del cuerpo. Y en ese sentido, la idea entonces es que ese miembro pueda ser restaurado, pueda sanar. Y en ese sentido entonces, Pablo habla de levantarle, ayudarle a sobrellevar las cargas y edificarle, instruyéndolo y ayudándole a que se rodee de cosas buenas para que pueda salir de esa situación. Ese es un punto fundamental de lo que nosotros llamamos vida en el Espíritu.
no se trata solo de nosotros, se trata de entendernos como iglesia y ayudarnos a sobrellevar las cargas. No siempre vamos a ser fuertes, no siempre vamos a estar fuertes. En cualquier momento podemos tropezar y caer y entonces necesitaremos que otros nos levanten, nos ayuden a sobrellevar las cargas y nos edifiquen. Y de esa misma manera es nuestra responsabilidad propender por ser creyentes espirituales para poder levantar, ayudarle a sobrellevar las cargas y edificar a aquel que tropiece y caiga.